Hola de nuevo, bienvenidos a este canal Aprende Fácil de la Academia de Educación Continua en Ciencias y Capacitación, ACADEC. El video que presentamos hoy, que les vamos a presentar, tiene que ver con los modelos atómicos, que es una de las piedras angulares, ¿no es cierto?, desde, digamos, de toda la existencia, de todo lo que implica este universo. ¿Ya? Qué es lo que es la materia, de qué está formada la materia, cómo está compuesta esta materia. Y eso es lo que vamos a dilucidar en este video y para eso, digamos, vamos a comenzar remontándonos a lo más antiguo que tenemos registrado en este campo. Y nos vamos a ir a los años 450 al 400 antes de Cristo, con la aparición de... Hay dos filósofos fundamentales en esto, Leucipo y Demócrito. Ambos, digamos, son los padres de la teoría atomista, digamos, que habla de que fundamentalmente Leucipo, que hay algunos autores que dicen que pudo no haber existido, Epicuro particularmente fue el que anduvo diciendo eso, ya, según algunos, para adjudicarse los escritos de Leucipo, ya. Pero bueno, lo que plantean ellos, ya, esa imagen la tomé de un centro de estudio argentino. Ellos decían, por ejemplo, que si nosotros cortamos una manzana y la vamos cortando con un cuchillo, pedazo a pedazo, le vamos haciendo muchos cortes, va a llegar un momento en que va a ser tan pequeño que no vamos a poder cortar con ese cuchillo, ¿ya? Entonces, para ellos el átomo era cualquier cosa pequeña, algo pequeñito, digamos, que ya no podía ser dividido, o sea, que no iba a tener división. Y esa cosa tan sencilla que es sin división, que es como lo que se nos podría haber ocurrido a cualquiera de nosotros, ¿ya? No la idea fundamental, pero por lo menos decir, bueno, llegamos a algo tan chico que ya no tiene división. Eso en griego se dice átomo, sin división. Esa es la famosa palabra átomo, que nosotros ya le ponemos la tilde y todo y decimos, ahí hablamos de un átomo, pero viene del griego, ya, de esta abstracción filosófica, ya, donde se llega a pensar, bueno, tiene que haber la conformación de todo lo que vemos, lo que podemos tocar, tiene que estar formado por algo muy pequeño, y ese algo muy pequeño ellos le llaman átomo, y eso se mantiene durante mucho tiempo. Hay varias cosas más, digamos, metidas ahí que Leucipo dice que más allá de que existan estas pequeñas partículas que ya no pueden ser divididas, ya también tendría que existir un vacío donde estas partículas se puedan mover, ¿ya? Y también nace como el determinismo, dicen cualquier cosa, digamos, va a tener que ser causa de otra. Que un átomo se mueva va a significar que va a golpear a otro átomo y va a empezar una especie de causalidad. O sea, es bien profundo lo que pensaron estos griegos. No era tan sencillo como ya decir, inventaron la palabra átomo, que algo que no se divide. No, también involucraron todo lo que podría rodear ya a este elemento en un momento en que, ojo, se hablaba de que todo estaba compuesto de los cuatro elementos ya que eran evidentes, que eran el fuego, la tierra, ya el aire y el agua, como que todo estaba conformado por esos cuatro. Pero acá no, acá se va a una explicación un poquito más, lo que podríamos llamar en palabras de hoy un poquito más científica, a explicarlo de otra manera. Pasaron muchos años, estamos hablando, ¿no es cierto?, aquí del 400 antes de Cristo, y aparece Dalton, gran químico, 1803 al 1808, se demoró 5 años ya en llegar a la conclusión de que estos átomos, ya que venían de los griegos, eran elementos que se podían unir a otros átomos y formar compuestos. Por ejemplo, ya el agua, el dióxido de carbono, ¿ya? Todos estos ya podían ser compuestos, formados por estos átomos,
que eran los mismos átomos de los que hablaban los griegos, pero él ya descubre que se pueden combinar y que siempre se van a combinar en la misma cantidad. ¿Ya? Por eso Dalton saca la ley de proporciones múltiples, ya, etcétera. Entonces dice que, qué sé yo, el agua y el hidrógeno siempre se van a combinar de esa forma, como H2O, ¿ya? Que es una proporción constante, qué sé yo, y que es muy, muy acertado, digamos. ¿Ya? La ley de proporciones múltiples de Dalton se siguen estudiando en química, ¿ya? Y ahí se sabe, por ejemplo, hoy día que tenemos el agua tiene esa proporcionalidad, pero si hay un agua que cambia un poco, estamos en presencia de otra, que es el H2O2, que es el agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, ¿ya? Es que estamos viendo el popular peróxido de hidrógeno o popular agua oxigenada. Por lo tanto, Dalton ya en 1803, 1808 se empieza a preocupar y ya llega a la conclusión de que existen estos átomos, ¿ya? Y que tienen, no como los griegos, digamos, que no tenían la posibilidad de verlo, pero para él ya existen en el laboratorio y lo puede medir, ¿ya? Y él puede comparar, ¿ya? Y sabe que son distintos el óxido ferroso al óxido férrico, por ejemplo, en química, ¿ya? O el monóxido de carbono con el dióxido de carbono, ¿ya? Los átomos empiezan a tomar como ya personalidad. Y pasa prácticamente casi un siglo, y J.J. Thomson, en 1897, descubre con un experimento famoso de rayos catódicos, descubre lo que él llama electrón, ya que es una partícula negativa, porque además a través de esos experimentos en rayos catódicos descubre que es negativo. Ya hay un electrón que es una partícula que está en estos átomos, ¿ya? Fíjense bien lo importante que es. Esto significa que ya no es la bolita que decía Dalton, una bolita que se llame oxígeno y dos bolitas que se llamen hidrógeno y forman el agua. No, ahora estamos hablando de que el átomo, al parecer, ya, y así es realmente, ya tiene partículas que tienen carga. Y Thomson, como descubre el electrón en 1897 con estos experimentos con tubos de rayos catódicos, plantea ese modelo que ustedes ven ahí, ya, que es el plan pudding, ya, o pastel de cereza o pastel de pasas, qué sé yo. En el fondo él se imagina que un átomo es esta misma especie de esfera donde todo es positivo, tal como aparece ahí en el diagrama. Sin embargo, hay unas partículas que lo componen, que él les da el nombre de electrón y que tienen carga negativa. Entonces, ese electrón tendría carga negativa, lo cual hace esto, es una maravilla. ¿Y cómo se equilibra, digamos, para que el átomo no tenga carga y sea neutro? Con que todo el resto del átomo es positivo. Ese es el modelo de Thomson de 1897. Pasaron muy poquitos años, ya, y en 1911, obviamente después de estas cosas se van planeando durante el tiempo, ya, Rutherford, con el famoso experimento de esa placa de oro que es bombardeada por partículas alfa, es una placa de oro, ¿no es cierto? Voy a tratar de dibujar a lo mejor que pueda, es bombardeada con partículas alfa, que son positivas, y se da cuenta que el 98% pasa de largo de estas partículas alfa, más o menos, ¿sí? El 98% pasan de largo. Significa que el átomo es prácticamente vacío, y una pequeña cantidad, digamos, algunos obviamente se desvían, ¿ya? Pero eso significa que hay algo contra lo que pueden chocar. Algunos incluso rebotan hacia atrás, los mínimos, muy poco, ¿ya? Pero eso significa que hay algo. Y ese algo, para que se produzcan este tipo de rebote, él lo llama, entonces que ya no es ese, ya no es ese pastel de pasa, digamos, la parte positiva ya no es una cosa completa, sino que para Rutherford ya el átomo debería tener un núcleo positivo, y los electrones deberían andar alrededor. Y eso es en una época, ¿no es cierto?, en que ya se conoce profundamente el sistema solar, ya hace que toda la ciencia, ya maravillada por todos los avances, qué sé yo, hace que se plantee un modelo muy parecido a lo que es el sistema planetario. Entonces, aparece un núcleo, ya el núcleo que está ahí,
Un núcleo que en esta ilustración, por ejemplo, aparecen los neutrones y protones. En esa época todavía no se sabía. Ya no se sabía que había neutrones y protones. ¿Ya? Era un núcleo solamente. Y este núcleo, que era positivo, estaba equilibrado y los electrones, ¿ya?, que habían sido descubiertos por Thomson, andaban rondando. Eran como planetas que orbitaban a este núcleo, ¿ya? Núcleo positivo. Entonces eso es vital en Rutherford. Él dice, hay un núcleo positivo y hay electrones que andan bordeando. De hecho, hoy día sabemos que el núcleo en un átomo, si lo comparamos, por ejemplo, con una cancha de un estadio de fútbol, ya el núcleo es como una pelotita de ping-pong en el centro de la cancha, y un electrón es como un grano de arena que ande dando vuelta por todo el estadio, digamos, por todo el estadio. Esa es la diferencia de tamaño entre, ya, un núcleo y el resto del átomo. Por lo tanto, los átomos son esencialmente, entre comillas, espacio vacío. Bueno, este modelo tenía un pequeño problema, y que era el siguiente. Si ustedes se imaginan un electrón dando vueltas alrededor de un núcleo, donde hay carga, la carga positiva del núcleo y la carga negativa del electrón, ¿ya?, este electrón debería ir perdiendo energía en la medida que se va moviendo. Por lo tanto, debería comenzar a acercarse al núcleo, por ley electromagnética, ¿ya? Y terminarían todos los electrones chocando por los núcleos. Por lo tanto, los átomos no podrían existir. Y para corregir ese detalle, ya aparece en 1913 Niels Bohr, y él dice, comparto lo del núcleo positivo, pero estas órbitas, las órbitas en las cuales andan los electrones, van a ser órbitas con energías constantes, que van a ir aumentando. Mientras más cerca del núcleo va a ser menos energía del electrón, ahí está el electrón negativo, y en la medida que se va alejando, ya, para que pueda ir alejándose en las capas, significa que tiene que recibir energía, ¿ya? Si uno energiza, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, que es el más sencillo, ahí teníamos el ejemplo sencillo del átomo de hidrógeno, ¿ya?, al centro el núcleo positivo y el electrón que está afuera. Si es aumentado, se le alimenta con energía, ese electrón tiene la posibilidad de ir saltando hacia las capas superiores. Y después se le deja de aplicar energía y él vuelve a su estado natural, pero emitiendo fotones, liberando energía en forma de luz. Eso es lo que plantea Bohr. Por lo tanto, ya es un modelo que, recuerden, estamos en pleno apogeo ya se sabe de los cuantos, de la energía cuántica, ya, por lo tanto se habla de estas órbitas cuantizadas, ya, órbitas de energía que están cuantizadas, que tienen un valor. Y eso es en 1913, que es el modelo, ya, extraordinario. Hasta que llega 1926 y aparece Schrödinger, ya. Aquí aparecen otros elementos como la ecuación de onda, ya, y finalmente lo que se logra ver acá es que, por ejemplo, él dice, aquí ya no vamos a hablar de órbitas, vamos a hablar de orbitales. Son lugares en el espacio donde se concentra, donde aparece donde puede aparecer ¿cómo se llama?, un electrón, donde puede estar. Ya el electrón no está en un lugar fijo, sino que está en un lugar ya del espacio, definido por sus ecuaciones. Y los orbitales tienen un montón de formas. ¿Ya? El orbital más simple, si nos vamos al átomo de hidrógeno, ya, el átomo de hidrógeno, que, ojo, a partir de 1919, ya, el mismo Rutherford, ya, que arma ese primer modelito, descubre que el núcleo está en el centro y que el átomo es casi vacío, descubre el protón. Por lo tanto, ahora ya saben que hay un protón en el núcleo. Ya se sabe que el hidrógeno tiene un protón que tiene una carga +1 y tiene un electrón que anda orbitando con una carga -1, pero ese electrón que anda orbitando no está haciendo, digamos, una vuelta así como un planeta, sino que él puede estar en cualquier lugar de una esfera,
con carga negativa, con carga -1. Entonces, él puede estar en cualquiera de esos lugares, ¿ya? Y nos damos cuenta, y esto es lo que dejó Schrödinger, ¿ya? Que los orbitales pueden tener estos tipos de formas. Ahí está, recién estamos viendo ahí arriba el de, ¿no es cierto? El orbital del, ¿ya? Que mirábamos, esférico, pero ¿se dan cuenta la cantidad de formas que tienen los orbitales? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos configuración electrónica. Pero por ahora nos quedamos en que ya el concepto no es que el electrón está en un lugar fijo. De hecho, hay un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya que impide localizar a un electrón, ya dando su posición y su velocidad, por ejemplo. ¿Ya? Siempre uno de los dos se va a mantener, ¿cómo se llama? Uno de los dos no va a poder ser descrito. O conocemos la posición o conocemos la velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya está, este modelo está empapado de razonamiento cuántico, ¿ya? En términos de la teoría de la mecánica cuántica, y de hecho aquí hay un aporte que hace Wolfgang Pauli, otro de los grandes, Pauli, que él aporta con lo siguiente. Él dice que en un orbital no puede haber más de 2 electrones. ¿Y eso por qué viene? Ya, porque no puede haber en el mismo nivel de energía 2 electrones con los mismos números cuánticos, se llaman. No vamos a ver mucho el detalle ahora, pero los números cuánticos son los que ordenan esa forma de los orbitales que ustedes ven ahí. ¿Ya? Que hablan de en qué periodo están, qué tipo de orbital tiene, qué forma tienen esos orbitales y cuántos son esos orbitales. ¿Ya? Que es la manera como se van llenando cada uno de los diferentes átomos. Pero eso es materia ya de otra clase que tenga que ver con configuración electrónica. Hoy día nos vamos a quedar con que aparecen estos orbitales donde el electrón puede estar en cualquiera de esos lugares. El electrón sigue teniendo su carga -1, ¿ya? Y en un mismo orbital no puede haber más de 2 electrones. Van a estar diferenciados por uno de los números que se llaman números cuánticos, que es el del momento de spin. Va a haber un spin que se va a llamar ya más un medio y el otro spin va a ser menos un medio. Pueden haber 2 electrones ocupando un orbital, pero siempre que tengan el spin distinto. De otra manera no va a poder ser. Y eso es lo que se llama principio de exclusión de Pauli. Entonces ya tenemos, como les digo, se sabe que hay protones, se sabe que hay electrones y se sabe cómo están distribuidos en el átomo. Pero había un problema con las masas, con los pesos. Todavía había núcleos que eran mucho más pesados que lo que se suponía que debían ser. Y aparece, ¿no es cierto?, en 1932, Chadwick, que descubre qué cosa. Dice que en el núcleo, aparecen unas partículas. Aquí estoy dibujando un núcleo de helio, donde voy a dibujar el orbital esférico, donde habría 2 electrones. ¿Por qué 2 electrones? Porque el helio tiene 2 protones, le voy a poner carga positiva a esos protones. Y aparece lo que descubre Chadwick. ¿Qué cosa descubre Chadwick? Que hay unas partículas que no tienen cargas y que se llaman neutrones. Aparece el neutrón. Y obviamente el neutrón no tiene carga eléctrica. Y son las que aparecen ahí. Y eso explica definitivamente, ¿ya?, que los electrones tienen prácticamente, los neutrones tienen prácticamente la misma masa que los protones. Ya el electrón es mucho más chiquitito, ya tiene una masa 2000 veces menor. Por lo tanto, en los pesos atómicos, ya lo que aparece ya son la suma de los protones más los neutrones, y eso es lo que se conoce como el número másico, ya que lo van a ver ustedes en química más adelante. El número másico, que es como el peso atómico, ya llamado A. Y ese número másico, ya ¿qué cosa va a ser? Va a ser la suma de los protones más los neutrones. Y el número atómico, llamado Z,
va a ser la cantidad de protones. Ese número atómico, ya, que es la cantidad de protones, es lo que se ordena en la tabla periódica de los elementos, ya, que se merece su capítulo aparte. Por lo tanto, lo que hemos ido viendo en este video es que a partir de Leucipo y Demócrito viene la idea del átomo, ya, la idea de que hay partículas que no se dividen, que son los átomos. Después viene Dalton, que distingue a esos átomos y él dice son pequeñas, ¿cómo se llama? Son pequeñas esferas que se pueden combinar entre ellas. Después viene Thomson, que descubre el electrón y dice, entonces hay partículas dentro del átomo, partículas positivas, partículas negativas. Ya Rutherford dice, sí, pero el núcleo no es, el átomo no es algo sólido completo, sino que está prácticamente vacío, tiene un núcleo muy pequeño, que es positivo, y tiene los electrones que andan dando vuelta en órbitas, dice él, que son negativas. Después viene Bohr y dice, aquí vamos a tener unos niveles, unas órbitas que van a tener la misma energía, van a ser constantes para los átomos que estén en esa energía, de un primer periodo, un segundo periodo, un tercer periodo. Y finalmente Schrödinger, el que dice, aquí hay mucho más que eso, aquí vamos a estar hablando de orbitales, ya, que son zonas del espacio que se pueden ser compartidas por dos, ya, a lo más dos electrones. Por lo tanto, una capa de un electrón puede tener más de un tipo de orbitales y más de un orbital. El hidrógeno tiene uno, ya, pero un elemento como el oxígeno ya son dos periodos, tiene un primer nivel y un segundo nivel, y el segundo nivel está conformado por 4 orbitales, 3 orbitales de tipo P y un orbital de tipo S que también es una esfera. Por lo tanto, ahí la cosa se empieza a complicar un poco, y por eso se entra a la configuración electrónica, para ver de qué se trata todo eso. Y finalmente llegamos con Chadwick, ya, a que ese núcleo no solamente son protones, sino que son protones y neutrones. Esa es la mirada que quiero que mantengamos. Ya, en un próximo video vamos a estar analizando cómo ya se llena un átomo, cómo empiezan, digamos, los átomos a llenarse con la cantidad de electrones, digamos, ya, que ya no sean los que vimos, lo que siempre se está viendo, el hidrógeno, ya, el oxígeno, empiezan a entrar muchos electrones. ¿Y cómo empiezan a llenar estos orbitales? Que tienen formas tan raras, que tienen formas tan extrañas cuando se conocen por primera vez. Y eso lo veremos en un próximo video. Como siempre les recuerdo, si el video les gusta, que denle like, ya, suscríbanse al canal, y eso también es importante, y por supuesto compartan. Ya, si son estudiantes, están estudiando por cuenta propia, depende, más allá del nivel, compartan esto con la gente que crean que les puede servir. Muchas gracias.